y esta es una exposición que nos traslada hasta España. Actualmente en nuestro país son 12:09 del mediodía, ya estamos hablando de un promedio de 7 de la tarde, como se dice, con 9 minutos, así que vamos a trasladarnos a estos momentos para conectarnos virtualmente con nuestro siguiente ponente, Gerardo Marrú, de España, sobre si pueden las bibliotecas universitarias contribuir a la Agenda 2030 a través del acceso abierto. Mencionando que él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Biblioteca de la Universidad de Vigo en España desde noviembre de 2002. Él ha trabajado también como ayudante de la biblioteca en la Universidad de Alcalá de Henares y también como director de la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente se ha desempeñado entre el 2017 y 2021 como vocal del Comité Ejecutivo de BIUM y desde junio del 2022 se desempeña como vocal del Consejo de Cooperación Bibliotecaria de Galicia. En la actualidad, él es miembro de la línea estratégica 4 de Revium sobre Agenda 2030, que se ha coordinado hasta comienzos del 2022. Ha escrito artículos, impartido cursos y pronunciado conferencias sobre temas relacionados con las bibliotecas universitarias y su gestión, especialmente en particular sobre gestión de la calidad, responsabilidad social y bibliotecas de Agenda 2030. Entonces nos enlazamos con Gerardo Marrú de España y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, muchísimas gracias. En efecto, buenas tardes desde España. No son las 7 sino las 6, porque este fin de semana pasado se cambió el horario en Europa, se puso el horario invernal, que es una hora antes. No sé si se me escucha bien. ¿Alguien me lo puede confirmar? ¿Sí? ¿Hola? Entiendo que se me escucha. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Bien, perfecto. Buenos días entonces allá en el Perú. Es para mí todo un privilegio poder intervenir en este seminario internacional organizado por el Colegio de Bibliotecólogos del Perú y poder compartir con todos ustedes, queridos y queridas colegas, una serie de reflexiones y propuestas en torno a la contribución de las bibliotecas, en este caso las bibliotecas universitarias, a la Agenda 2030. Así que muchísimas gracias al colegio por invitarme a estar hoy aquí y en especial a la persona que me ha prestado su ayuda para hacerlo posible, que es la decana nacional del colegio, la señora doña Graciela Rengifo García. Muchas gracias, Graciela, y felicidades al colegio, porque me acabo de enterar que cumple 33, su 33 aniversario, con lo cual están de enhorabuena. Yo no soy muy ducho en el manejo de estas herramientas virtuales. No tengo claro si yo puedo pasar las diapositivas de mi presentación o lo tienen que hacer desde allá. ¿Me pueden confirmar este extremo? ¿O cargo yo mi presentación aquí? ¿Hola? Está conectado. No se oye. Sí, desde acá se va a estar manipulando la PPT. Entonces, ¿la cargo yo? Bueno, espero que la estén viendo. La hipótesis de partida de mi intervención ya viene enunciada en el título de la misma, y lo que viene a decir es que el acceso abierto representa una contribución efectiva a la Agenda 2030, en concreto a su meta 1610. Podemos situar el origen de esta hipótesis en la afirmación de la IFLA de que fue ella la que contribuyó, y dice ella misma decisivamente, a que el acceso a la información fuera considerado como un factor de desarrollo sostenible y en virtud de esto se incorporará a la Agenda 2030
a través de la meta 1610, que como su número indica, forma parte del ODS número 16. Sin embargo, como ahora veremos, el enfoque que esta meta adopta al acceso a la información hace dudar de hasta qué punto es cierto que el acceso abierto significa una contribución a la Agenda 2030. Recordemos el enunciado del ODS número 16, es este que ven aquí, como ven ni rastro de las bibliotecas, con lo cual tenemos que ir al de la meta 1610, que es donde se sitúa el acceso a la información, según la IFLA, y es este otro enunciado que ven aquí. Poco rastro hay también de las bibliotecas, ¿no? A la vista de ambos enunciados, no parece, por tanto, que esté tan claro que el acceso abierto a la literatura científica encaje en ella de una manera más o menos fácil. Y para poner a prueba nuestra hipótesis, vamos a hacer un poquito de historia. Hay que remontarse al año 2013, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acordó la creación de un grupo de trabajo conocido como Grupo de Trabajo Abierto o Open Working Group, al que encargó la elaboración de una propuesta de los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Bien, pues en las sesiones de trabajo de este grupo de trabajo abierto participó la IFLA en su condición de observador del ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y de la UNESCO. El grupo de trabajo abierto concluyó sus trabajos en julio del año 2014 con una propuesta de objetivos que sería presentada en ese mismo año a la 68 Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, como digo, de ese mismo año. El grupo de trabajo abordó sus tareas de una forma participativa y abrió un amplio proceso de consultas y audiencias en el que participaron no solo los representantes de los Estados miembros de Naciones Unidas, sino también otras partes de interés, asociaciones, ONGs, científicos, expertos, entre los que figura precisamente la IFLA. Y la IFLA centró su intervención en estos tres puntos que ven aquí: el acceso a la información, el acceso público a las tecnologías de la información y la comunicación y la protección y difusión del patrimonio cultural. Sin embargo, realmente fue el acceso a la información lo que constituyó el auténtico caballo de batalla de la intervención de IFLA. La IFLA dice que, gracias a su intervención, logró que el derecho al acceso a la información se incluyera dentro de los asuntos a tratar por el grupo de trabajo abierto. Después de un par de años de trabajo, menos incluso, año y medio, el grupo de trabajo presentó su propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible a las Naciones Unidas. En el caso del acceso a la información, lo incluyó dentro de la meta, que forma parte del objetivo 16, la meta 1610, que es expresó de esta manera, que es exactamente igual a la que en nuestros días figura en la Agenda 2030. La IFLA no quedó muy contenta sobre este enunciado y sobre cómo el grupo de trabajo abierto había recogido sus propuestas sobre el acceso a la información y dirigió a la presidencia del grupo una declaración escrita en la que de algún modo manifestaba, no sé si su desencanto o su desacuerdo con el enunciado final de la meta y, entre otras cosas, aludía al libre acceso a la información y a los datos científicos como una de las cuestiones que se habían dejado de contemplar. Aunque la IFLA afirma que el acceso a la información está de un modo u otro presente en 19 de las 169 metas en las que la Agenda 2030 desglosa sus 17 ODS, afirma que sobre todo el derecho a la información y el acceso a la información tiene que ver con la meta 1610. De lo cual, pues, extrae que existe un vínculo evidente entre el acceso abierto y el acceso a la información y, por tanto, entre los ODS y el acceso abierto, que, en opinión de la IFLA, es crucial para garantizar que la sociedad se pueda beneficiar de los conocimientos científicos. En su reciente declaración sobre el acceso abierto, la IFLA insiste en reivindicar su protagonismo en la inclusión del acceso a la información en la Agenda 2030 y dice cosas como estas que pueden ver aquí.
que el acceso a la información abarca también el acceso abierto y que los ODS son una muy buena plataforma para promover el acceso abierto que va más allá del acceso a la información gubernamental, al considerar el impacto de otros tipos de información. Aún así, todas estas afirmaciones y declaraciones de la IFLA, si analizamos el concepto de la agenda de acceso público a la información, pues nos invita cuando menos a dudar de que sea plausible pensar que el acceso libre a la literatura científica forma parte de esa meta de acceso público a la información de la Agenda 2030. No se puede dar por sentado que el acceso abierto forma parte de la Agenda 2030. Y esto se pone muy de manifiesto a partir del indicador que para esta meta propone Naciones Unidas en su batería de indicadores sobre los ODS, y es este que ven aquí. Y en los documentos que alrededor de este indicador ha elaborado la UNESCO, que es la agencia encargada por Naciones Unidas de monitorizar el avance de la meta y el desarrollo de este indicador, ¿no? Por eso, antes de proclamar de manera taxativa que las bibliotecas universitarias pueden contribuir a la Agenda 2030 a través del acceso abierto, conviene determinar cuál es el alcance real de esta meta y de su indicador asociado. Vemos que el indicador se propone medir el acceso público a la información, propone la meta de 610, atendiendo al número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso a la información, para el acceso público a la información. A propósito de este indicador, la UNESCO, que insisto es la agencia que efectúa la monitorización del mismo, define el acceso público a la información y lo define de esta manera que ven aquí, como un sistema para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a buscar y recibir información, sobre todo, en particular, dice en concreto la definición, la que obra en su nombre. Y esto viene a confirmar que, sobre todo, es decir, en particular, como dice la definición, se trata de garantizar el acceso a la información pública, lo cual remite, insisto, a un sistema que permite a los ciudadanos ejercer ese derecho a obtener información. Vamos a analizar con un poquito más de detalle esta cuestión, procediendo a modo de vueltas de tuerca. Primera vuelta de tuerca. A pesar de toda esta definición que acabamos de ver de acceso a la información que ofrece la UNESCO, no deja de ser ambigua y nos permite plantearnos la posibilidad de que ese derecho a obtener información no se refiera exclusivamente a la información pública. Y es que, en particular, como dice la definición, no quiere decir en exclusiva. De modo que esa referencia que se hace en la definición al derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información no comporta necesariamente que haya que descartar el acceso ciudadano a la información científica. Y en conexión con esto hay que recordar que hay muchos países que en la actualidad están incorporando a sus legislaciones mandatos de publicar en abierto los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, lo cual permite empezar a pensar que quizá el acceso abierto puede formar parte de ese derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información. Con ello tendríamos que aceptar un concepto ampliado de acceso público a la información. Segunda vuelta de tuerca. Las Naciones Unidas, en su repositorio de metadatos ODS, también entra a definir o a caracterizar el acceso público a la información. En su nota metodológica sobre el indicador 16.10.2, Naciones Unidas destaca que el acceso público a la información tiene que ver con el derecho humano a la libertad de expresión, que debe ser garantizado por el Estado. Y al hilo de esto, especifica que a la hora de medir el acceso a la información que recoge la meta 16.10 de la agenda, además de constatar que existe o no existe ese marco legal que garantice el acceso a la información, debe comprobarse que ese marco se aplica en la realidad, lo cual implica, dice Naciones Unidas, que existan medidas para asegurar que la información de interés público se pone al alcance de los ciudadanos de una forma proactiva, es decir, sin necesidad de que medie la solicitud de estos a la hora de acceder a la información.
Bien, pues esta mención a la información de interés público nos ofrece una pista muy interesante que nos lleva a preguntarnos si la información científica que difunde el acceso abierto se puede considerar de interés público y, por tanto, si es así, si puede formar parte del alcance de la meta 1610. Y tercera vuelta de tuerca. Esa noción, en principio, como hemos visto, aparentemente restrictiva del acceso público a la información, que evidencia la Agenda 2030, más relacionada con la información pública, suscitó la reacción de otra asociación, la Asociación Ciencia y Bien Común, es una asociación francófona, que en junio del 2015 dirigió una carta a Naciones Unidas, que luego ha sido publicada en su web como carta abierta, solicitando que se revisaran los enunciados del ODS 4, el relativo a la educación de calidad, y el ODS 9, sobre industria, innovación e infraestructuras. Y esta asociación basaba su pretensión en que era necesario extender la meta 1610 al ámbito de la educación, la investigación y la innovación, porque argumentaba esta asociación que un mejor acceso al conocimiento científico mejoraría la calidad de la educación superior, estimularía la investigación y la innovación y contribuiría al desarrollo sostenible. Es más, en su carta, esta asociación llega a proponer una nueva meta, que no fue finalmente aceptada, dentro del ODS 4, el de la educación, que numera como 4.8 y que expresa de esta forma que ven aquí, de aquí a 2030, que todos los investigadores y estudiantes pongan su producción científica en acceso abierto con el fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria, la formación profesional y la enseñanza superior. Fue una oportunidad perdida para el acceso abierto, pero en cualquier caso, las propuestas de esta asociación y de la propia IFLA ponen de manifiesto que el acceso abierto al conocimiento científico hubiera podido tener perfectamente encaje entre los objetivos de la Agenda 2030. Y esto, además, queda refrendado desde el propio entorno de Naciones Unidas. En el año 2019 se publicó el primer informe mundial sobre el desarrollo sostenible, que se centró en la contribución de la ciencia al desarrollo sostenible y a la Agenda 2030. Este informe fue encargado por el secretario general de Naciones Unidas a un grupo de científicos independientes y entre sus páginas, uno de los hallazgos que ustedes pueden encontrar es que reclama un esfuerzo internacional coordinado y armonizado para facilitar el acceso abierto a las investigaciones publicadas y a los datos de la investigación. Y este llamamiento, como pueden ver aquí, no solo se dirige a los estados o a los gobiernos, sino también a las universidades y a las bibliotecas. En resumen, a tenor de todo esto que hemos estado ahora viendo, resulta plausible sostener que la contribución de las bibliotecas universitarias a la meta 1610 de la Agenda 2030 de acceso público a la información podría sustanciarse a través del acceso abierto a la información científica y académica. El acceso a la información, en sentido general, es un elemento central de la actividad de las bibliotecas, como bien sabemos todos. Desde hace mucho tiempo, las bibliotecas de cualquier tipo nos venimos esforzando por ofrecer a nuestros usuarios y a nuestros ciudadanos un acceso sin restricciones y sin censuras. En cualquier caso, esa centralidad del acceso a la información en la actividad bibliotecaria no basta para dar por sentado que la simple existencia o la simple presencia de las bibliotecas contribuye a la meta 1610. Y esto se ve mucho más claramente en el caso de las bibliotecas universitarias, cuyas actividades, servicios, objetivos relacionados con el acceso a la información no forman en principio parte del concepto de acceso público que maneja la Agenda 2030. Esto es, de un sistema, si lo recuerdan, de un sistema eficaz para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos de buscar y recibir información, como decía la UNESCO. Servicios que nuestras bibliotecas universitarias prestan para dar acceso a la información, como el préstamo de libros, la reproducción de documentos o el acceso a recursos electrónicos bajo licencia, se dirigen primordialmente a nuestra comunidad universitaria, es decir, nuestros estudiantes, nuestros profesores y nuestros investigadores, pero no
al público en general, no a la ciudadanía en general, aun cuando la mayoría de las bibliotecas universitarias ofrezcan sus servicios a personas ajenas a sus instituciones mediante la figura de lo que en España llamamos usuarios externos. En cualquier caso, el hecho de que las misiones, objetivos y servicios de las bibliotecas universitarias relacionados con el acceso a la información tengan fundamentalmente que ver con la información científica y académica hace que necesariamente, a la hora de plantearnos nuestra contribución a los objetivos de la Agenda 2030, en concreto a la Meta 1610, las bibliotecas universitarias no tengamos más remedio que centrarnos en este tipo de información. En este sentido, aunque como hemos visto, en principio cabe pensar que la información científica queda fuera de los derechos de acceso público a la información, hay que recordar que uno de los postulados básicos del acceso abierto es que los resultados de la investigación financiada con fondos públicos deberían ser siempre de acceso abierto. Esto, como hemos visto, ha llevado a muchos países a contemplar en su legislación la obligación de poner en abierto la producción científica generada por la investigación científica financiada públicamente. Con el fin de determinar si la información científica cabe dentro de ese concepto de acceso público a la información que sostiene la Meta 1610, podemos explorar la noción de información de interés público que, como vimos, recoge Naciones Unidas en la metodología de cálculo del indicador 16.10.2. El problema es que no existe como tal un concepto de información de interés público, sino que se debe decidir caso por caso. Por esto lo mejor es intentar definir qué es interés público y una vez que lo tengamos definido, ver en qué medida la información científica que ofrecen las publicaciones científicas y académicas es o no de interés público. Pero tampoco existe una definición única y universalmente aceptada de interés público, un concepto que además, para complicar las cosas, se suele mezclar con otros vecinos como bien común, interés común, bien público. En cualquier caso, nosotros nos vamos a basar en un concepto común, como el que ofrece un profesor de la Universidad de Granada, el profesor López Calera, que ven aquí que dice que interés público es un interés participado por la mayoría de los ciudadanos y que afecta a la sociedad como tal. Así, aunque pueda parecer más o menos obvio o más o menos admisible que el acceso abierto afecte a la sociedad, cabe preguntarse si, en cambio, resulta verosímil sostener que el acceso abierto interesa a la mayoría de los ciudadanos. Bien, pues en este sentido, este autor que viene aquí abajo, El Sabri, sostiene que la repercusión social de la investigación científica hace que el acceso abierto tenga un impacto potencial que trasciende las fronteras de la comunidad académica, dado que beneficia a grupos y a individuos que necesitan acceder a los resultados de la investigación y que no pertenecen a las universidades ni al mundo científico o académico. Y aquí están, por ejemplo, los investigadores no académicos, por ejemplo, los investigadores de la industria y el comercio, los investigadores aficionados, los científicos ciudadanos. También está el grupo de los profesionales, profesionales sanitarios, juristas, docentes, artistas, programadores. Los decisores públicos, obviamente, también necesitan conocer los resultados de investigación, las ONGs y hasta los ciudadanos tomados en sentido individual. Pues en esta línea resulta especialmente interesante un artículo publicado hace ya algunos años por dos colegas nuestras de la Biblioteca de la Universidad de Texas, AM, en el que destacaban que la tradición norteamericana de ofrecer a su ciudadanía el acceso o de facilitar el acceso a la información gubernamental recientemente se está viendo acompañado por el acceso abierto a la información científica. Y así dicen estas colegas nuestras, dicen que aunque se trate de dos tipos de información distinta, la información gubernamental y la información científica, dirigidos también a públicos distintos,
Ambos mundos comparten un ethos de apertura que amplía la huella pública de las bibliotecas académicas y universitarias y reformula, esto es lo importante, y reformula la información científica como información pública. Al considerar el interés público de la información científica, hay que recordar que el acceso abierto es uno de los elementos nucleares de la denominada ciencia abierta, a la que la UNESCO, en su reciente declaración sobre ciencia abierta, califica de bien público mundial. En esa declaración afirma la UNESCO que existe un interés público por la ciencia abierta y, en consonancia, que es necesario que los Estados velen porque la ciencia y la ciencia abierta actúen en beneficio del interés general. Y a propósito de este planteamiento de la UNESCO, me van a permitir que acuda al reciente ejemplo de España, que en su nueva ley sobre universidades, promulgada hace muy poco, declara el valor de la ciencia como bien común, no como bien público, como hace UNESCO. En España los legisladores hablan de bien común, y emplaza, como ven aquí, a las administraciones públicas y a las universidades a promover de manera activa la ciencia abierta y a contribuir a ella, entre otras maneras, mediante el acceso abierto. Volvamos al concepto de bien público de la ciencia y de la ciencia abierta que maneja la UNESCO, que también nos ofrece una pista muy interesante. Uno de los grandes hombres y nombres del acceso abierto, Peter Schubert, señala que el acceso abierto nos permite convertir en bien público el conocimiento científico publicado. Hay que tener en cuenta, dice Schubert, que por mucho que el conocimiento científico en sentido abstracto cumpla con las premisas del bien público, de los bienes públicos, su expresión, su traslado a documentos, ha venido siendo un bien privado y se ha estado sujetando a barreras de acceso tanto legales como económicas. Como recuerda este autor, los textos científicos no son bienes públicos, aunque el conocimiento que contienen sí que lo sea. Una vuelta de tuerca más que nos queda por aquí. El papel promotor de la ciencia abierta, por tanto el acceso abierto que hemos visto, por ejemplo, en el caso de España, puede conectarse, a través del acceso abierto, puede conectarse con la meta 1610 de la Agenda 2030 y sobre todo de su indicador 16.10.2 acerca de la existencia de medidas dirigidas a poner a disposición de los ciudadanos la información de interés público. Así, cabría plantear que, siendo el conocimiento científico un bien público, para la ley española, insisto, un bien común, la información que lo transmite es o debería ser de interés público. En virtud de esto, el acceso abierto garantiza que esta información se pone de forma proactiva al alcance de la sociedad, toda vez que por su propia naturaleza el acceso abierto no requiere de solicitud previa por parte de las personas interesadas en acceder a ello. Con ello, la obligación de difundir en abierto los resultados de la investigación públicamente financiada que muchos países están en la actualidad incorporando a sus legislaciones pueden interpretarse como una medida que está en sintonía con la meta 1610 de la Agenda 2030, porque vale para poner al alcance de la sociedad la información científica. Con ello, finalmente podemos extender a la meta 1610 de garantizar el acceso público a la información, el acceso público a la información generada por la investigación científica, al menos a la investigación financiada con fondos públicos en la medida de que se trata de una información de interés público. Si aceptamos que las bibliotecas universitarias pueden contribuir a la meta 1610 a través del acceso abierto, lo siguiente que debemos hacer es determinar qué tipo de acceso abierto es el que realmente lo hace posible, porque es que, como imagino que ya saben, el acceso abierto es una realidad compleja y multiforme que no permite predicar sin más que sea una forma proactiva de poner la información científica a disposición de los ciudadanos. En este sentido, algunas de las modalidades de acceso abierto no solo no garantizan un acceso público a la información científica, ni siquiera a la financiada públicamente, sino que, como ahora veremos,
puede que tampoco contribuyan al desarrollo sostenible que promueve la Agenda 2030. Bien, el panorama del acceso abierto se suele explicar en forma de diversos colores. La vía verde de los repositorios, la vía dorada de las revistas de acceso abierto basadas en el pago de APCs, la vía de bronce, en la que los editores dejan sus artículos, algunos de sus artículos para lectura libre, pero sin aplicar licencias de uso tipo Creative Commons. Está también la vía platino o la vía diamante, en la que no se cobran por leer ni publicar y que ustedes conocen muy bien en Latinoamérica porque tienen ejemplos muy exitosos de cultivo de esta vía. Y a ellas hay que añadir la vía gris, que es la de los autores en sus páginas web o en redes sociales para investigadores como ResearchGate o academia.edu. La vía negra, de carácter ilegal, que incluye la piratería, tenemos el ejemplo de Sci-Hub, y la por ahora sin color vía híbrida, en la que los editores permiten la publicación en abierto de artículos en revistas de suscripción previo pago del correspondiente APC. Lo cierto es que, como les he dicho, no todas estas vías contribuyen de igual manera al desarrollo sostenible ni a garantizar el acceso público a la información científica. De entrada, dado su carácter ilegal, hay que descartar la vía negra. Recordemos que la meta 1610 se fundamenta en la existencia de un sistema legal que facilite el acceso público a la información. Por otro lado, como quiera que mi intervención versa sobre la contribución de las bibliotecas universitarias, también podemos descartar aquellas otras vías del acceso abierto en las que las bibliotecas no tenemos protagonismo o no participamos directamente, como son las vías gris y bronce. En cuanto a la vía platino, como les he dicho, ya sé que en Latinoamérica tiene mucha fuerza y cuentan con muchos ejemplos exitosos, pero en Europa no tanto. Y de hecho hay quien afirma que, insisto, al menos en Europa, en su forma actual no permite asegurar el futuro del acceso abierto y dudan sobre su viabilidad financiera a medio y largo plazo. Por eso lo dejamos como interrogante, y aunque haya bibliotecas que participan directamente en la publicación de revistas platino, de revistas diamante, no es el caso habitual en nuestro entorno, en Europa, insisto, con lo cual nos vamos a centrar en las vías verde, dorada e híbrida. En este sentido, en la actualidad se está abriendo paso una tendencia en los países del norte global que consiste en pasar de un enfoque del acceso abierto centrado en el acceso libre y gratuito a las publicaciones científicas a otro que, aunque mantiene el acceso gratuito, se centra en la publicación en abierto, merced al cobro de los APCs, que en muchos casos se articula a través de los denominados acuerdos transformativos. Esta evolución, que no deja de ser fruto de la mercantilización o de la utilización comercial del acceso abierto, impone barreras económicas a la publicación en abierto, haciendo que el debate sobre la contribución del acceso abierto al desarrollo sostenible se esté ahora deslizando o esté pasando de centrarse en el acceso al conocimiento científico a los problemas de desigualdad e inequidad que el acceso abierto basado en APCs causa a los investigadores del sur global y a otros actores del norte global, como por ejemplo los investigadores de las áreas de ciencias sociales y humanidades o los investigadores noveles. Y a propósito de esto, como ven aquí en este artículo, se ha afirmado que el acceso abierto basado en las APCs y los acuerdos transformativos está haciendo que el acceso abierto se esté alejando del abierto para todos para acercarse al abierto para la élite. Con ello se plantea un panorama escasamente sostenible para muchos de los actores que intervienen en el ecosistema de la comunicación científica, que se ven penalizados o excluidos por la mercantilización del acceso abierto. Con respecto a esta tendencia a centrar el acceso abierto en pagar por publicar, no está de más recordar que el texto fundacional del movimiento del acceso abierto, la Declaración de Budapest,
ya afirmaba que se debería poder publicar sin tener que pagar por publicar. Bien, pues este pasaje pone de manifiesto que la idea de no tener que pagar, que estaba en los orígenes del acceso abierto, está quedando hoy día en entredicho por estos nuevos modelos del acceso abierto a la vía dorada y la vía híbrida, en los que sí hay que pagar por publicar. Y esta deriva, digamos, del acceso abierto está causando tres grandes problemas. En primer lugar, que resulta inasumible para muchos países y para instituciones con pocos recursos. En segundo lugar, que está empezando a excluir a pequeños editores científicos y a sociedades científicas del mundo de la publicación científica y reforzando en contrapartida el oligopolio de los grandes editores internacionales. Y por último, que ha hecho surgir el problema de las revistas depredadoras, que bien conocen, que además de su baja calidad científica, están detrayendo recursos económicos del sistema. Con relación al perjuicio causado a los investigadores de los países del sur global y de las instituciones del norte global con pocos recursos, aunque estos investigadores pueden leer la ciencia publicada en abierto por los países del norte global, y las instituciones con más recursos no pueden publicar la suya porque no tienen suficiente dinero como para pagar las elevadas tarifas que hoy día suponen los APCs. Con ello, se está contradiciendo el famoso eslogan de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás y nos sitúa ante la dimensión social de la sostenibilidad. En este sentido, es muy numerosa la literatura sobre cómo los acuerdos transformativos y el acceso abierto basado en pagar por publicar está perjudicando a los sistemas científicos de los países del sur global, que deben erigirse nuevas barreras, en este caso a sus posibilidades de publicar sus investigaciones científicas. Las dificultades que estos investigadores experimentan para pagar las APCs, para sufragar las APCs, se ven además agravadas por el hecho de que a menudo estas APCs deben ser pagadas en dólares estadounidenses, en libras esterlinas o en euros, cuyos tipos de cambio con las divisas locales perjudican a los investigadores de los países del sur global. Las barreras económicas que los APCs y los acuerdos transformativos están imponiendo a la publicación en abierto nos sitúan ante un fenómeno muy interesante de la Agenda 2030, que es el carácter interrelacionado de sus objetivos y de sus metas. Y este fenómeno consiste en que, así como hay metas y hay objetivos que se retroalimentan entre sí y que uno favorece la consecución de otro, hay casos en los que es al contrario y que el logro de una meta obstaculiza o impide el logro de otra. Y esto puede llegar a ocurrir con el acceso abierto, basado en pagar por publicar, porque si bien puede llegar a favorecer la meta 1610 de acceso público, en este caso a la información científica, incluso la meta 12.7 sobre sostenibilidad de las instituciones públicas, está comprometiendo la consecución de otras metas de la agenda dirigidas al desarrollar la investigación y la ciencia en los países menos adelantados, como son las metas 9.5, 9 y 17.6. Y esto nos lleva a concluir que, al menos en su configuración en torno al modelo de pagar por publicar, el acceso abierto de las vías dorada e híbrida no parece que contribuya a los objetivos de la Agenda 2030. Los argumentos hasta aquí expuestos ponen de relieve que las bibliotecas universitarias tampoco podemos contribuir al ODS 16, a la meta 1610, a través de nuestra intervención en el despliegue del acceso abierto dorado y del acceso abierto híbrido. Por eso, lo mejor es que nos centremos en la vía verde, que es sobre la que en definitiva poseemos un mayor control, dado que en la mayoría de las universidades somos las bibliotecas las que tenemos encomendada la gestión de los repositorios institucionales. Insisto, entre paréntesis, dejando en situación de stand-by la problemática de la vía platino o vía diamante.
Bien, pues con respecto a los repositorios o la vía verde del acceso abierto, está claro que no incurren en los problemas de desigualdad y exclusión que conlleva el acceso abierto basado en pagar por publicar. Como señaló recientemente la IFLA, al comentar las implicaciones que para las bibliotecas tiene la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, los repositorios institucionales efectúan dos aportaciones esenciales: la preservación a largo plazo de los resultados de la ciencia abierta y la curación de contenidos con objeto de facilitar su discoverability. Esto otorga a las bibliotecas universitarias un papel importante a través de su labor en torno a los repositorios institucionales, contribuyendo a hacer que la ciencia abierta actúe en favor del interés público global, por tanto, del desarrollo sostenible. Esto no quiere decir que la vía de los repositorios institucionales esté libre de limitaciones. De entrada, existen dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo como canal de acceso abierto, habida cuenta de las bajas tasas de depósito que suelen presentar. Por otro lado, dado que los repositorios institucionales se nutren de los artículos o de la literatura publicada por otros, no puede actuar como sustitutivo de los artículos, sobre todo a causa de los embargos a los que están sujetos. Y esto, pues, no deja de comprometer una de las dimensiones del acceso abierto, que es la inmediatez o el tiempo que transcurre entre la publicación inicial de un documento y el momento en el que se hace libremente accesible. Aún así, hay autores que señalan que hay razones para ser optimistas con la vía verde. En este sentido, hay que tener claro que el papel de las bibliotecas y sus repositorios no tiene que ver, probablemente, con publicar y, por tanto, proporcionar inmediatez, sino, como apunta la IFLA, con asegurar la preservación y la discoverability de la literatura científica publicada. Es más, esa función preservadora hace que los repositorios actúen beneficiando a otras de las dimensiones del acceso abierto, que es la estabilidad. Esto es, aquella que consiste en garantizar que los contenidos están accesibles a perpetuidad o al menos a largo plazo. Y algo parecido ocurre con otra dimensión, que es la del prestigio, y que en este caso se relaciona con las facilidades con respecto a la discoverability que ofrecen los repositorios. Bien, esa estabilidad no es algo que puedan ofrecer otras vías del acceso abierto, como las vías gris y bronce, y hace que se empiece a predicar en los repositorios su condición de redes de seguridad. A estas ventajas de los repositorios que les acabo de mencionar, cabría añadir otra más, derivada del hecho de que los repositorios suelen incluir contenidos como tesis, working papers, informes, que forman parte de lo que en nuestro mundo profesional denominamos literatura gris. También incluyen conjuntos de datos, material docente o hasta colecciones especiales digitalizadas. Bien, pues todos estos contenidos, más allá de los vehículos tradicionales de la publicación científica, no hacen sino aumentar el acervo de conocimientos científicos libremente accesible. Y esto contribuye también el fenómeno del backfilling, que consiste en enriquecer retroactivamente el volumen de contenidos accesibles en los repositorios. Es más, cabría pensar que esa conexión del acceso abierto verde con el desarrollo sostenible puede servir de estímulo a los investigadores para que se comprometan más con el depósito de sus trabajos en los repositorios, que hoy por hoy, como ya he dicho, es uno de los puntos flacos de los repositorios institucionales. Y a su vez, esta conexión del acceso abierto con el desarrollo sostenible puede actuar como fuente suplementaria de prestigio de los autores y sus instituciones. En resumen, y acabo, he aquí las tres conclusiones principales de intervención. Primero, el acceso abierto contribuye o puede contribuir, en efecto, a la meta 1610 de la Agenda 2030. Segundo, en todo caso, si de la contribución de las bibliotecas universitarias se trata, deberíamos centrarnos en la contribución a través de los repositorios, es decir, de la vía verde. Y por último, para mí quizá la conclusión más interesante,
Depositar en los repositorios institucionales es contribuir a la Agenda 2030. Muchísimas gracias por su atención. Saludos desde España a todos, queridos y queridas colegas, y mis deseos de que este seminario internacional sea un éxito rotundo. Muchas gracias. Gracias también a nuestro expositor desde España, Gerardo Marrú, quien nos acaba de presentar la conferencia magistral virtual sobre si pueden las bibliotecas universitarias contribuir a la Agenda 2030 a través del acceso abierto. Vamos a irnos en estos instantes a un receso, a un break, y tenemos un intermedio, nuestro primer intermedio, así que los invitamos cordialmente a que pasen, por favor, al lado derecho, a la sala Zoom, donde se les va a brindar un coffee break para poder repartir unos momentos, para luego retornar con la presentación del tercer expositor, Abel Eric del Carpio Guerrero, de Concitec, y la conferencia sobre gestión e información de la Red Nacional de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación Perú CRIS. Adelante, por favor, pueden entonces salir.